Hola, mi nombre es Omar Andrés Montañez Murillo y este es mi proyecto de grado pronóstico del comportamiento de los activos administrados por los fondos de inversión colectiva en Colombia mediante modelos de inteligencia artificial y herramientas econométricas. Los fondos de inversión colectiva son unos instrumentos de inversión que han crecido 133% en activos administrados durante los últimos 10 años y representan un 5,4% del Producto Interno Bruto a cifras a cierre del 2023, con un crecimiento del 83% en inversionistas, tanto personas naturales como jurídicas, superando los 2 millones de clientes. Como problemática se define pues, que existen brechas en innovación en el sector fiduciario en cuanto a la transformación digital, basadas principalmente en la falta de modelado predictivo para la gestión de los fondos de los fondos de inversión colectiva, eh, también porque no existen o al menos no hay ejercicios en este sentido a nivel colombiano en cuanto a la previsión de los fondos. Y porque no existen tampoco una identificación clara de esas variables que afectan el comportamiento de los FIC. Y porque existe un riesgo de crisis de liquidez por retiros inesperados, ya que la mayoría de los fondos, al ser fondos vista, los inversionistas los pueden retirar en cualquier momento. Eso puede generar crisis de liquidez. Y esto en torno a una pregunta de investigación que es cómo pronosticar el comportamiento de los activos administrados por los fondos de inversión colectiva utilizando herramientas de inteligencia artificial. Se planteó un objetivo que era identificar ese mejor modelo predictivo que identificara cómo se comportaban los fondos de inversión colectiva en Colombia utilizando tanto herramientas econométricas como aprendizaje automático. Primero, caracterizando las variables que impactaban el flujo de los fondos. Segundo, implementando las técnicas de pronóstico económico y de aprendizaje automático. Y tercero, validando esos modelos a través de métricas eh, y del juicio de expertos. Para esto se trazó una metodología que se llama Data Science Trajectory, que abarca las actividades de CRISDIEM, pero sin orden establecido. Y como pueden ver en pantalla, primero se hace una fase de entendimiento del negocio para pasar a una fase de exploración de objetivos y de fuentes, afinando esos objetivos hasta llegar a la adquisición de los datos, entendiendo esos datos, preparándolos para la fase de modelado, evaluándonos y llegando a una fase de resultados de exploración donde se veía si era necesario iterar sobre las actividades anteriores o llegar a una fase de exploración de producto. Primero se hicieron unas entrevistas a expertos de fiduciarias en inversiones, preguntándoles cuáles consideraban que eran las variables con mayor incidencia en el comportamiento de los activos administrados por los fondos de inversión colectiva. Ellos dejaron 6 aspectos importantes, que el primero era identificar esas características o variables que impactaban a los FIC. Segundo, seleccionar el tipo de fondo de acuerdo a la categoría de los fondos que existían acá en Colombia, ya que eran diferentes y por lo tanto se debía elegir una para que el análisis no fuera influenciado o distorsionado por esas características. Tercero, definir una ventana de tiempo clara. Cuarto, integrar modelos econométricos clásicos, no solo de aprendizaje automático. Considerar un componente estacional que se presumía estaba en los fondos de inversión colectiva y gestionar el rezago de variables exógenas, porque no se publicaban a la par con cómo se conocía la información de los fondos de inversión colectiva. Para eso se hizo un árbol de exploración de objetivos en la primera fase, para adaptar dos perspectivas complementarias. La primera, modelos económicos tradicionales, y segundo, modelos de Machine Learning para construir esa prospección de los fondos. Para esto se exploraron 6 fuentes: la Superintendencia Financiera de Colombia, el Banco de la República de Colombia, el Departamento Nacional de Estadísticas, la Bolsa de Valores de Colombia, el sistema de categorización para extraer el AOM de los FIC, las tasas de interés de política monetaria, agregados monetarios, tasas de CDT, cifras de IPC, valor del dólar, valor de coltes y la categorización o clasificación de los FIC. Se extrajeron 6 conjuntos de datos con 81 variables en total, entre ellas la mayoría datetime y numérica, ese tipo de variables, y con una granularidad que iba de diaria, pasando por semanal hasta mensual. Para la selección de variables se hizo con base en el entendimiento del negocio, utilizando fichas metodológicas o descripción del conjunto de los datos, eliminando aquellas variables que fueran una combinación lineal de las otras y también quitando esas variables que no aportaban directamente a esa variable objetivo. Esa selección de variables dejó un conjunto AOMFIC, agregados monetarios, que tenía reserva monetaria, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, CDTs y otros depósitos a la vista, inflación anual, tasa de intervención de política monetaria, índice coltes y valor del dólar. Y el que más variables tenía es el tasa
captación de CDT, que tiene tasas entre 30 y 360 días, y de acuerdo a donde se capte los CDT, red de oficinas o por tesorería. La elección de fondos se hizo de acuerdo a las categorías, de acuerdo también que tenían mayor aportes y retiros, y se encontró que esas categorías eran fondos de renta fija nacional para entidades públicas, renta fija pesos de liquidez y renta fija pesos de corto plazo, que son las que se iban a analizar en este trabajo. Y se seleccionó la ventana de tiempo 2018-2024, que tiene 3 periodos claros, desde 2018 al 2020, un crecimiento sostenido pero moderado, 2020 al 2022, en el que en el primer trimestre se tiene la caída por la pandemia del COVID y una recuperación gradual hasta el 2021 y una leve contracción hacia el 2022, y el periodo 2022-2024, que se caracteriza por un crecimiento acelerado impulsado por esa recuperación económica global y por políticas económicas y tributarias a nivel local. El preprocesamiento de datos se puede resumir en 6 fases. Extraer las fuentes de datos, seleccionar las categorías de fondos, agrupar esos datos de acuerdo a la fecha de serie de OMFIC, unificar los 6 conjuntos en uno solo a través de esa clave de fecha y remuestrar los datos a una frecuencia de área, seleccionar las 28 variables de acuerdo al criterio de conocimiento del negocio y transformar esos datos utilizando técnicas de valores duplicados, tratamiento de valores nulos y escalar valores. Para la caracterización de variables económicas se utilizó un enfoque de evaluación estadística, primero haciendo pruebas de normalidad de Andes-Darling para saber si la distribución de los datos de esas variables se acercaba o no a la normal, encontrando que ninguna de las variables sí seguía una distribución normal, y por lo tanto se utilizó el cálculo de coeficiente de correlación de Spearman, que dejó 8 variables con una correlación de moderada a fuerte, siendo la que más correlación tenía la variable efectivo, seguida por CDT y otros depósitos a la vista. Con esto se entrenaron a través de 8 técnicas de ARIMA, ARIMAX, VAR, suavizado exponencial, LSTM, GBoost, LightGBN y Prophet. Se entrenaron 22 modelos, cada uno con estos modelos con diversas configuraciones de parámetros, y se seleccionaron 9 de acuerdo a la comparativo de métricas de evaluación, teniendo al menos uno por cada técnica utilizada. Se entrenó un modelo ARIMA 243 enfocado en el mejor AIC, ARIMAX, utilizando la variable efectivo, que era la que mejor correlación tenía. También se entrenó un modelo VAR, inicialmente con los coeficientes de correlación de esas 8 variables que veíamos anteriormente, y después aplicando una prueba de causalidad de Granger, quitando o excluyendo esas variables que no aportaban al modelo, y se seleccionó el modelo con las variables efectivos, CDT, otros depósitos a la vista y cuentas de ahorro. Después se parametrizó un modelo de suavizado exponencial, enfocándose teniendo un enfoque multiplicativo para captar esa estacionalidad que se tenía, y probando periodos estacionales, encontrando que el que mejor performance ofrecía era el de 180 días. También se entrenó un modelo de LSTM con diferentes configuraciones de univariado, multivariado y multistep, encontrando que el mejor rendimiento tuvo fue el univariado unistep y el multivariado unistep con 2 variables que son efectivo y CDT. Se entrenó también un modelo basado en boosting que se llama LightGBN, con configuración univariado y multivariado, entrenándolo también con backtesting y validación cruzada wall forward, encontrando que los que mejor rendimiento tuvieron fueron el univariado y el multivariado con backtesting. Y por último, un modelo Prophet, que se entrenó también de manera univariada y multivariada, incluyendo componentes estacionales de corto plazo como semanales, de mediano plazo como mensuales y de largo plazo anuales. Y incluyendo también una variable exógena en el multivariado que se llama el índice Coltes. En esta tabla se describen la comparación de métricas, encontrando que los modelos que mejores métricas tenían era el LSTM, del orden de un RMC de 7.97 o 7.7 por 10 a la 5, siendo el que mejor rendimiento obtenía. Y esto nos dejó como en el análisis algunas conclusiones que se las presento a continuación, que son, primero, que las variables claves en la predicción de la UM son el efectivo, el CDT y otros depósitos a la vista, esto teniendo en cuenta el coeficiente de correlación que era el que mayor grado tenía. El modelo LSTM multivariado pues se consolidó, como veíamos en la tabla anterior, como el que mejor predecía, superando los modelos tanto econométricos como los de Boosting y el Prophet. Aportaba demasiado a incluir variables exógenas, entre ellas las que mejor coeficiente tenían, coeficiente de correlación, entre ellas el efectivo del CDT, que mejora la precisión de los modelos. ¿Por qué? Porque de los 5 primeros modelos, 4
eran multivariados. Entonces, incluir esas variables tenía un gran rendimiento en los modelos. La relación entre la liquidez del mercado y los fondos de inversión colectiva es fuerte porque las variables efectivos, CDT, cuentas de ahorro y otros depósitos a la vista hacen parte de un agregado monetario que se llama M1, que refleja la liquidez del mercado, o sea, cuánto dinero hay disponible. Es decir, entre más dinero haya disponible, los inversores van a preferir instrumentos de inversión como los fondos de inversión colectiva. El modelo multivariado obtuvo un RMC de 7.7 por 10 a la 5, como veíamos en la tabla de resultados, lo que se traduce en un margen de error de predicción de más o menos el 1%, un margen que fue validado por los expertos en inversiones y que está muy acertado de acuerdo a lo que les puede aportar esa información. Y ese modelo mejora el 61% en la predicción de un modelo básico como el de medias móviles, diciéndonos, entre otras, que ese modelo capta mejor las relaciones complejas que tienen las series de tiempo analizadas y que también contribuye a saber qué varianza tienen esas variables y la capta de una manera positiva. Pero, sin embargo, el modelo WAR también es altamente efectivo, supera los de Boosting y se destaca como el mejor modelo econométrico, además que permite hacer análisis de causalidad para la toma de decisiones en cuanto a que se conocen las variables, cómo se están relacionando unas a otras. Y otro punto a su favor es que el consumo computacional de recursos es muy bajo, entonces eso hace que el tener este modelo en empresas que de pronto no están desarrolladas con una infraestructura grande puede ser benéfico. Y en cuanto a las recomendaciones, son cuatro. Primero que sobre todo los modelos de aprendizaje automático, al ser de tipo caja negra, no le dan una explicación clara y comprensible a los usuarios sobre cómo están interrelacionando las variables, entonces técnicas como Chap-Olin pueden ser importantes en este aspecto. Se recomienda también ampliar de acuerdo a la disponibilidad desde 2009 hasta 2024 que se encuentra la serie de OMFIC para capturar patrones un poquito más profundos que de pronto en la ventana de tiempo no se alcanzaron a analizar. Y aunque el análisis o la selección de variables se hizo en un enfoque de negocio, se pueden utilizar técnicas estadísticas como análisis de componentes principales. Y se recomienda incluir la métrica de R2 ajustada para evaluar la calidad de los modelos, para hacer ese comparativo entre métricas, ya que esta métrica castiga esas variables que no le aportan a los modelos, entonces la relevancia de las variables exógenas en esa predicción puede ser mejor analizada con esta variable. Ese sería todo el trabajo desarrollado. Muchas gracias por la atención.